Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como... Buenas tardes, buenas noches para todos ustedes, hermanos y hermanas. Una semana más con este programa de una liturgia para la vida. Nos encontramos en el domingo 16 y en este domingo tiene mucho también que remitirnos, como hace eco del domingo pasado 15 de la palabra del Señor. Unas notas previas para mejor entender estos evangelios que se nos van a presentar en otro momento. Una de las cosas primeras viene siendo la ley de los forasteros, que en la Torá se tiene gran aprecio a estas personas, como así lo podemos ver en la primera lectura de hoy con Abraham ante estos tres personajes, y por otro lado también Marta con el Señor Jesús, pero de fondo también están los discípulos. Va camino a Jerusalén. Y también no se nos olvide que los discípulos son más allá de los 12. A veces los exclusivizamos que fuesen solamente los 12, pero también es más allá, sin negar también que también haya entre ellos ellas, que precisamente le acompañan en el Vía Crucis, recordemos. ¿Y qué decía esta ley del forastero? En pocas palabras, recibirás y le abrirás la puerta a aquel forastero, lo harás que descanse, como también le proporcionarás su ayuda, y después del descanso también ayudarlo a continuar su viaje. Es aquí lo que podemos nosotros decir, incluyendo del Señor. Y es por eso que ahora en el Evangelio se está aclarando esta actividad de Jesús. Pero también está la otra actividad de Marta, que se desvive en el quehacer, la ley del forastero, con los discípulos y específicamente del Señor, o al Señor que hoy sale muy en primer momento dentro del Evangelio. Es por eso la reacción de su hermana Marta para el Señor, que le haga ver a María sentada a sus pies, escuchando esta palabra, esta enseñanza, que también coincide grandemente con la segunda lectura de Pablo a los Colosenses, que dice también:
por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta iglesia para predicarles por entero su mensaje. También está esta actitud de parte de Pablo. Ahora, ¿qué más podemos nosotros aquí ver? Una cosa bastante buena de trasfondo, que a veces se nos olvida y es muy bueno tenerla en cuenta. Disculpen que me regrese. Y viene siendo que Marta y María en el Evangelio son a la vez hermanas de Lázaro. Betania, camino a Jerusalén. Y esta tal Betania era donde el Señor, según la tradición se entiende, que era su lugar predilecto para poder convivir amablemente, con sinceridad y fraternidad ante todo, ante este grupo de hermanos. Descansa, come, para poder precisamente ir y regresar a esta pequeña aldea. Y aquí una primera lección para nosotros. Hay entre nosotros este lugar de hermandad, familiaridad, intimidad sana, claro, con una familia en la cual yo me siento y me hacen sentir parte de ellos. No se nos olvide aquella otra manera de decir el Señor. ¿Quién es mi hermano, mi hermana y mi madre? Aquellos que escuchan la palabra del Señor y la ponen en práctica. Esto viene siendo Betania. Regresemos o adelantémonos como gusten, también así. Ahora vamos a ver un tanto la situación de Marta para con Jesús, que le pide que le ayune María. Haremos un espacio y regresamos. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Damos gracias al Padre porque es bueno. Es eterna su misericordia. Ha creado el mundo con sabiduría. Es eterna su misericordia. Conduce a su pueblo en la historia. Es eterna su misericordia. Acoge y perdona a sus hijos. Quedamos pendientes en el segmento pasado acerca de la actividad de Marta en el servicio y qué hacer para poder atender
a los invitados. Y cómo María, a los pies del Señor, María, hermana de Lázaro, a los pies del Señor, escucha la palabra, como decíamos en el segmento pasado, que Jesús va camino a Jerusalén enseñando a sus discípulos. Y esto es lo principal que está haciendo, y María está precisamente aprovechando esta situación de la enseñanza de Jesús. Hay a veces, desde el punto de vista de nosotros, que realmente Marta tenía razón en que María la dejase con la totalidad de los quehaceres. Pero, repito, la prioridad viene siendo la predicación que en sí el Señor va haciendo. Pero también de esto podemos nosotros constatar con la segunda lectura que hablábamos de Pablo a los de Colosas, que también este hace esta actividad. ¿Qué podríamos decir entonces? No se contradicen las dos cosas, porque el humano tenemos que tener estas dos actividades que actualmente más priorizamos: la actividad y los quehaceres, preocupaciones de esta vida. Y poco hay de podernos sentarnos a escuchar desde un momento en la radio, televisión u otro medio de comunicación múltiple que hay entre nosotros actualmente, pero ante todo y sobre todo la Eucaristía, porque en ella encontramos en la primera parte de la misa el pan de la palabra, que precisamente nos hace madurar esta fe. Y de nuevo, domingo pasado, aquel doctor de la ley: Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Porque si nosotros únicamente exclusivizamos la actividad sin profundizarla, nos volveríamos precisamente hiperactivos. Y también el otro extremo: si nosotros solamente priorizamos la cuestión de enseñanza, también está bastante complicado, ya que podríamos decir, hay necesidad de las dos. Toda acción sin oración queda precisamente vacía. Y toda oración sin acción carece de expresión significativa. Debemos nosotros quedarnos estos espacios. Está todavía bastante vigente y es pecado grave, no mortal, ojo. No se compara, pero también es bueno tenerlo en cuenta. Aquello que se nos dice en los mandamientos de la Iglesia.
oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. De que precisamente tengamos en podernos sentar para escuchar y poder reflexionar nuestro caminar y actividad. Caminar y actividad que también lo hacía el Señor al retirarse, y también lo vemos en los santos y santas, que enfrente del sagrario, en oración, en contemplación, en reflexión y escucha, se pudiera realizar. Porque precisamente nos dice antes de el Evangelio, la aclamación: dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y perseverarán hasta dar fruto. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos más. Tu misericordia, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Damos gracias al Hijo, luz de las gentes. Es eterna su misericordia, Que nos ha amado con un corazón de carne. es eterna su misericordia. Continuamos en este tercer segmento, una liturgia para la vida. Les pido que también puedan dar un like para poder continuar con este programa y nos sirva cada vez más a integrarnos en nuestra fe y llevarla y profundizarla primeramente, como hoy nos dice la palabra, y así, en el caminar de la vida, ser testigos de esta fe cristiana y católica. También pueden seguirme por YouTube con la misma denominación. Habla para ustedes el Padre Víctor Anguiano, de San Cristóbal de las Casas, Diócesis de San Cristóbal. Vamos ahora a adentrarnos en los signos y símbolos litúrgicos de Guadalupe Pimentel, de Editorial Paulinas, que nos habla acerca de la comunión en la mano. Durante varios siglos, la comunidad cristiana mantuvo con naturalidad la costumbre de recibir el pan eucarístico en la mano. Sobre ello existen numerosos testimonios de diversas regiones: España, Roma y Milán. San Cirilo, de Jerusalén, siglo IV, en su catequesis sobre la Eucaristía nos describe cómo se acercan los cristianos a la comunión. Y dice así: cuando te acerques a recibir el cuerpo del Señor, no te acerques con las palmas de las manos extendidas, ni con los dedos separados, sino haciendo de tu mano izquierda como un trono para tu derecha, donde se sentará el Rey.
con la cavidad de la mano, recibe el cuerpo de Cristo y responde, amén. El cambio a la comunión en la boca. Poco a poco, y por diversas razones, cambió la sensibilidad del pueblo cristiano respecto del modo de comulgar. El paso a la recepción del cuerpo del Señor en la boca no se realiza por decreto ni uniformemente. A lo largo de los siglos 7 y 8, se consideraba que las mujeres no recibieran la comunión en la mano directamente, sino que usarán un paño limpio sobre la misma. Pronto se aplicó esta costumbre también a los varones. Puede ser que en algunas partes influyera por las profanaciones de la Eucaristía, por parte de los herejes o las prácticas supersticiosas. Otros pensaban que la nueva forma de comulgar manifiesta mayor respeto y veneración a la Eucaristía. Pero sobre todo parece que la razón de la evolución fue la nueva sensibilidad acerca del papel de los ministros ordenados, en contraste con la forma en que se mira a los simples fieles. Todavía está esta posición entre nosotros. ¿Por qué la mujer ministra extraordinaria o aquel otro más ministro, pecador como yo, me da la comunión? Mejor el sacerdote, o a veces también mejor el seminarista o aquella persona con atuendo talar o, diríamos, sotana. A la vez, también puede ser que los laicos y laicas se hayan alejado mucho de los templos. En Roma, la comunión en la boca se hizo hacia inicio del siglo X. Tercer momento, motivos para preferir la comunión en la mano. Con ocasión de la reforma litúrgica conciliar, va creciendo el deseo de que los fieles puedan recibir la comunión en la mano, es decir, de restaurar la antigua costumbre. Los dos modos de recibir el cuerpo del Señor tienen sentido, y los dos pueden expresar igualmente nuestra comprensión y respeto al misterio eucarístico, ya que vemos en el diálogo que acompaña este gesto a recibir: cuerpo de Cristo, amén. No se dice mientras se tiene que mantener la boca abierta, sino mientras se recibe en la mano. Nuestras manos tienen evidentemente una gran expresión. Muchas ocasiones se convierte en un lenguaje elocuente, junto con la mirada. Las manos, signo de actividad, de trabajo, de fraternidad. Manos que se ofrecen
o que reciben. Todo ello se convierte en un retrato simbólico de las actitudes interiores. Alguien afirma que la mano es la inteligencia hecha carne. Haremos otro pequeño espacio y regresamos. Recibimos a Él nos damos. Es eterna su misericordia. El corazón se abra a quien tiene sed y hambre. Es eterna su misericordia. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Pedimos. Continuamos con este cuarto segmento de una liturgia para la vida que estamos viendo cómo se está realizando actualmente esta costumbre ahora entre nosotros, ya desde aquel entonces con la primera pandemia que tuvimos, la influenza, mas también con esta nueva pandemia del COVID, también se está haciendo esta costumbre entre nosotros, precisamente por cuestión de contagio e higiene para ambas personas, para el ministro como para ustedes, ya que al recibirla en la boca, también puede llegarnos el virus a través de la lengua, a través de la saliva, que ustedes puedan depositar en nuestros dedos y al siguiente fiel poderle transmitir esta enfermedad. Muy a tiempo y a este momento que estamos viviendo está precisamente esta catequesis bastante buena. Continuamos. Acudir a la comunión con la mano abierta bien puede representar plásticamente una actitud de humildad, de esperanza, de pobreza, de disponibilidad, de acogida y de confianza ante Dios. Nuestra postura es la del que pide y recibe confiadamente. Las dos manos abiertas y activas. La izquierda recibe y la derecha toma personalmente el cuerpo del Señor. Dos manos que pueden ser dignas de elocuencia y de respeto, de acogida, de altar personal, que formamos agradecidos al Señor, que se nos da como alimento salvador. Hay que tener en cuenta tres aspectos importantes. Primero, vale la pena subrayar que no es lo mismo tomar la comunión con la mano que recibirla del ministro. Al recibir de manos del ministro los dones de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, expresa mucho mejor la mediación de la Iglesia. Los sacramentos no los tomamos nosotros,
sino que lo recibimos de, por y en la iglesia. Segundo, el gesto es libre. Una vez que el episcopado de nuestro país, en este caso el episcopado mexicano, ha decidido, es el fiel el que opta por un modo de comulgar u otro. No es el ministro el que lo impone en un sentido ni el otro. El que lo recibe, su gusto, preferencia. Tercero, es necesario una catequesis previa y adecuada. Así se entenderá mejor el significado de la comunión dada en la mano. Y los fieles tendrán oportunidad de escoger con claro conocimiento el modo de comulgar, de acuerdo con la norma diocesana. El gesto realizado por el Señor en la institución de la Eucaristía, la última cena, la misa, se expresa mejor y más dignamente cuando se da el pan consagrado a cada fiel. Porque Jesús tomó el pan, lo partió y se lo dio. Tomó el cáliz y se lo dio. Por esta razón el ritual dice: la Sagrada Comunión debe ser distribuida por un ministro competente. Y prosigue: la Madre Iglesia prefiere multiplicar los ministros de la comunión, sean hombres o mujeres, que permitir que se desvirtúe el gesto evangélico. Porque no se admite que los fieles tomen por sí mismos el pan consagrado, ni mucho menos que lo hagan pasar de uno a otro. Haremos otro espacio y regresamos.